Listo. ¿Qué más, Peter? ¿Cómo vas? Muy bien, compañero Sanguino, ¿cómo está todo? Muy bien, gracias. Mónica, hablemos un poco sobre el tema de las patentes sobre los fármacos. Me parece ¿Qué un gran opinas? tema para hablar. Pues a mí me parece algo completamente negativo, ¿sabes? A mí me parece que a raíz de que uno pueda patentar algo que puede apoyar al derecho sobre la vida, que como lo hemos visto en clase, fundamentos de los derechos de los negocios, es el derecho más importante, pues nosotros no podemos hacer nada para privar ese derecho. Aunque también tenemos que tener en cuenta el derecho de propiedad intelectual, que es algo muy importante. Claro, el tema ahí es justamente que según, por ejemplo, la Declaración Universal de Bioética y los Derechos Humanos entienden que el acceso a los medicamentos es un elemento esencial para el goce máximo de la salud, o sea, que está directamente relacionado con el derecho a la vida. Y la capacidad que tiene una empresa, una farmacéutica, de al tener una patente poder manipular los precios durante el tiempo de la patente de dicho medicamento a su gusto y o sea, por ende, al poder manipular los precios, poder como cohibir a ciertas personas que quizás no tengan los recursos para poder pagar dicho medicamento, pero que sí lo requieren de manera necesaria, pues... Entonces estás básicamente escribiendo un monopolio, como que se monopolizan ese tipo de Sí, medicamentos. claro, el monopolio se obtiene a raíz de la patente, pero el problema ético está en hasta qué punto una farmacia tiene la capacidad de poder, eh, eh, a través de los precios, evitar que otras personas puedan acceder al beneficio que les puede traer o a la necesidad que requieren. Claro, y ahí también tenemos que entrar que si solamente una farmacia puede hacer puede hacer el medicamento, también la oferta del medicamento se ve muy limitada. Entonces, en algunas situaciones se puede ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Resulta y acontece que en el año 2001 hubo unos ataques biológicos en Estados Unidos, donde en cartas se metían esporas de anthrax y le llegaban a diferentes personas y contagiaban de una a la persona el anthrax. Como era el 2001, la gente estaba súper psicoseada, pensaba que esas mismas, aparte de las cartas, mandaban mensajes odio a Estados Unidos, Claro. se pensaba que era como Afganistán y hubo miedo que Afganistán tuviera armas biológicas que pudieran esparcir el anthrax por todo Estados Unidos. Entonces, a raíz de eso, había solamente una empresa, que es Bayer, una farmacéutica muy famosa, que tenía la patente sobre el antibiótico que ayuda a resolver el problema de anthrax, que se llama Cipro. Entonces, en Estados Unidos, durante todo ese tiempo, se empezó a aumentar mucho la demanda de Cipro por miedo a las personas a que las armas biológicas llegaran y afectaran todo eso. Lo que yo pienso ahí es una situación, imagínate que por alguna razón hubiera habido ese ataque, imagínate cuánta oferta hubiera habido por ese tipo de medicamento y pensar en que ahí Bayer hubiera tenido todo el monopolio, entonces hubiera podido poner todos los precios y de pronto ni siquiera podía suplir la demanda. Además, entonces ahí también tenemos que pensar en que cuando la patente se acabe, quizá 20 años, entramos en el territorio de los medicamentos genéricos, que es algo que, como se ha mencionado varias veces, primero que todo, es cuando se acaba la patente y todo se vuelve dominio público. Entonces ahí ya se empieza como a mejorar la cosa, ¿me entiendes? Y sobre todo, ese punto es importante porque asumiendo que incluso la farmacéutica no manipula los precios de modo tal que deja por fuera a muchas personas que no pueden costearse el precio que haya estipulado la empresa, está el hecho de eso, de hasta qué punto entonces al tener la patente, sobre todo si es un medicamento requerido por X o Y motivo, por una enfermedad que es muy, o sea, por una enfermedad que requiera el medicamento o lo que sea, hace punto esta empresa tiene la capacidad de suplir toda la demanda que Claro. se requiere y por ende, pues porque por ley de oferta y demanda, si se tiene mucha oferta, si se tiene poca oferta del medicamento, digamos por las capacidades productivas de la farmacéutica, pues los precios van a ser altos, o sea, les toca sí o sí ponerlos altos. Inclusive, si tú te pones a pensar, hace poquito vivimos una pandemia en la cual, ¿por qué se hizo ahí entra mucho el derecho de propiedad intelectual, ¿por qué se hicieron las vacunas tan rápido? Total. Era una carrera para el que le dieran más plata. Correcto. O sea, ni siquiera, si nosotros pensamos mucho más allá, ¿por qué se desarrollan las patentes? Pues, aunque sean completamente negativas por lo que hemos hablado, generan una competencia para que llegara el primero que llegara a ese monopolio y que se vuelva completamente indebido. Sí, pues digamos en el caso de las patentes justamente, en el caso de las vacunas pues fue un poco distinto porque al fin y al cabo cada empresa trabajó de manera individual para poder lograr ese objetivo común que era lograr una vacuna. No, la diferencia con las patentes es que si tienes
producto específico, único de una sola empresa. O sea, por ejemplo, como si Pfizer hubiera tenido la patente de la única vacuna que hay para el COVID, que ahí habría tenido un problema muy grande. Y si nos ponemos a hablar de Pfizer, hablemos del caso del Viagra, que es muy conocido. Claro. O sea, si tú te das cuenta, ahí las patentes no se pueden hacer dos veces, porque para qué fue lo primero que funcionó el Viagra. Para era una enfermedad completamente cardiovascular, y luego se empezaron a dar cuenta que servía para otro tipo de cosas, que les iba a dar más popularidad, y lo intentaron volver a patentar y no funcionó. Y esa visión de el medicamento como un mercado, o sea, como un producto un bien, de mercado, bien de mercado, sí. y no como un bien necesario, requerido para la salud, pues es quizás lo más preocupante a la hora de hablar de este tema. Sobre todo, por ejemplo, está el tema el caso de Martin Shkreli, que fue una persona considerado como el hombre más odiado de Estados Unidos, porque justamente una de las cosas que hizo frente a todo este tema que hablamos es que compró una patente muy barata y subió muchísimo los precios de dicho medicamento, que es un medicamento que trata la malaria y a menudo también se prescribe para pacientes con VIH. Entonces, pues como te imaginas, sí, es un medicamento de alta importancia y pues que esta persona se aprovechó de su capacidad de su posición de poder hacer la patente para poder subir los precios hasta el punto que quiso y al final, afortunadamente, en este caso, al final la persona terminó arrestada y fue encontrada culpable de monopolio, pues de abuso de poder. Entonces, pues en este caso es así, pero ¿cuántas? O sea, esto fue porque fue muy mediático y la gente lo supo. Pero ¿Cuántos casos habrá que no es así, claro? Sí. Oye, pero gracias por poner este tema tan bacano. Interesantísimo. Hablemos más del tema, pero en otro video. Adiós.